Bueno, les presento el próximo panel, Big Data para la educación, utilización de los datos para crear activos que impulsen el aprendizaje. Cada año miles de dólares se gastan en tecnología educativa solo en América Latina. Sin embargo, rara vez se investiga cómo este gasto impacta el aprendizaje de los estudiantes. Imagínense lo que podríamos encontrar a través del análisis de grandes volúmenes de datos en la educación. El uso de Big Data está revolucionando la educación. Los maestros pueden analizar a sus estudiantes, a los patrones de trabajo, con el fin de establecer claramente dónde la enseñanza se puede personalizar y por ende ser optimizada. Para este panel vamos a invitar a Mariano Martino, director global de Wayra, que les va a contar todo lo que conoce del señor Falcao. Les vamos a presentar a Andrés Hernández, New Business Development Manager de Google, que les va a contar todo lo que conoce de los jugadores centroamericanos. Y Andrés Tenorio, arquitecto de software de Globant, que no sé de qué país de fútbol sabe, pero seguramente algo nos va a contar. De todo. Y por otro lado tenemos en acceso remoto a Nelson González, CEO de Declara, que va a estar en video. Hola Nelson, ¿nos puedes escuchar? Sí, perfectamente. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos todos. ¿Estamos bien? Tan divinos. No, pero aparte de... O sea, aparte, eso ya lo sabíamos, pero... Nelson, no pudiste votar. ¿Quién te gusta más? ¿Si Falcao, Teo Gutiérrez, perdón, o James? No, están empatados. Ok, bueno. Primero quería que empiecen por presentarse. Vamos a empezar con Nelson remotamente y después con los aquí presentes. Si pueden presentarse brevemente y contar cómo utilizan dentro de sus negocios el análisis de datos para afectar los resultados del aprendizaje. Nelson, te escuchamos. Bueno, gracias, muchísimo gusto, y les mando mucho Palo Alto, donde estoy ahora, a que no pude estar con ustedes. Yo soy el cofundador de Declara, que es una compañía de Big Data, analítica semántica, analítica predictiva, que usa el análisis de datos para crear lo que nosotros llamamos el cognitive graph, o el mapa cognitivo, la gráfica cognitiva de cada aprendiz. Y lo que nosotros hacemos es usar tecnologías avanzadas de aquí de Silicon Valley para entender el aprendizaje social e informal de cada persona a través de sus actividades colaborativas y la curación de contenido. Entonces, con la gráfica cognitiva, este mapa cognitivo de cada persona, lo que estamos haciendo es humanizando el uso de Big Data, porque Big Data por aquí más que todo se usa mucho para poner comerciales, ¿no? en sus feeds de redes sociales, o para analizar datos financieros, mucho una lógica comercial, una lógica de ventas, una lógica de mercadeo. Pero para nosotros el uso de Big Data tiene una lógica cognitiva, y por eso es que estamos tratando de seguir cada usuario a través de su curación de contenido, su colaboración social e informal, para llegar a ese aprendizaje que se lleva a través de la conexión y la construcción de conocimiento. Genial. Andrés. Bueno, yo soy Andrés Tenorio, yo soy ingeniero, arquitecto de software de Globant. Estoy con tecnologías de Big Data desde hace unos 5 años. Específicamente para la educación, nos hemos topado dentro de Globant con diferentes proyectos que involucran. ¿Se escucha bien? Sí.
con diferentes proyectos. Sí, Nelson tiene Nelson, si puedes usar headset o algo, o poner mute porque se acopla contigo. Ahora sí. Hemos tenido la oportunidad de interactuar con diferentes proyectos de educación, donde la idea es generar estrategias a través de la tecnología que permitan establecer cuáles son las mejores maneras para lograr procesos de educación efectivos. Entonces, a través de estrategias que Nelson mencionaba, la parte colaborativa, que es lo más importante, y a través de data science, el uso de data science para establecer cuáles son los análisis que debemos hacer para establecer cuáles son las mejores maneras y cuáles son las formas en las cuales vamos a obtener mejores resultados, no solamente de parte de los estudiantes, sino de parte para los profesores, para las instituciones. Nos hemos topado con diferentes estrategias, con diferentes problemas, porque siempre los hay, y con diferentes formas de ver la educación. Nosotros, aunque estamos también enfocados en muchas otras áreas del uso de Big Data, no solo en la parte de educación, sino en otras como la parte financiera, que es donde generalmente se utiliza la tecnología Big Data, nos hemos dado cuenta que es un área donde hay mucho por explotar aún, donde hay todavía estrategias que no se han diseñado correctamente y que es un campo donde se puede aprender mucho y donde, pues bueno, es el futuro, donde se define el futuro de las personas que van a estar en el mercado laboral dentro de los siguientes años. Entonces, nuestro objetivo obviamente es siempre tener mejores prácticas sobre la consideración no solo en la parte tecnológica, en arquitectura, en lenguajes, en frameworks, sino también cómo encontrar estrategias que nos permitan generar un conocimiento colaborativo, un valor agregado a nuestra sociedad, siempre empezando por la parte de la educación y cómo mejorar los procesos actuales. Andrés Hernández. ¿Qué tal? Un gusto. Creo que tal vez para narrar un poco en menos de un minuto, mi vida se divide en 3 áreas. Una es colaboración, y a través de la colaboración intento potenciar que en Latinoamérica seamos mucho más abiertos a poder compartir contenido que se enfoque en objetivos que generen resultados. Y dentro de esto ahorita lo comento como que tiene que ver con Big Data. En temas de competitividad trabajo muchísimo dentro de Google. Ahorita estoy como Program Manager para un programa que se llama Launchpad, en el que nos intentamos enfocar en encontrar las startups de mayor potencial de la región. Muchas de ellas tienen que ver con educación y con el cómo utilizar la tecnología para trabajar a nivel de generar resultados objetivos para las audiencias y mercados accesibles claramente, que generen valor económico. Y en la tercera parte, pues tengo un par de empresas y una de esas se dedica a Big Data en temas de análisis de datos y resultados para reutilizarlos en industrias, educación, consumo y analítica de comportamiento humano. Entonces un poco de eso pues tiene que ver con el tema de Big Data, y creo que acá el rol principal que puedo jugar es poder conectar 2 cosas. Creo que el Big Data no es algo que sea oculto o que inclusive tengamos que escucharlo como si todavía fuera algo que descubrir. Creo que la mayoría ya está descubierto, y genios como los de Globant ya hacen que tecnológicamente pase, y genios como los de Google también. Pero el reto es más en empatar esto en objetivos, y tal vez algo que yo incentivo, digamos, en esta tarde es cómo exploramos más objetivos concretos en los que podamos comenzar a aplicar el entendimiento de esa multitudinaria cantidad de datos que tenemos, y cómo conectar esos 2 elementos para empezar a pensar en soluciones. Muchas gracias. ¿Anda? Sí. De mi lado, nada, ya expliqué que era Guaira, así que les voy a ahorrar toda esa molestia. Pero básicamente nosotros Big Data lo vemos desde 2 lados. Primero, desde las empresas que invertimos, específicamente en educación, lo que tratamos de hacer es encontrar empresas que a través del análisis de datos ayuden a mejorar el sistema educativo, sea a nivel desde formas de trabajo de los maestros hasta tipos de motivación para los estudiantes, hasta análisis de qué es lo que están haciendo los estudiantes, y etcétera. Y por otro lado, lo que a nosotros nos sirve también es para entender hacia dónde está yendo el mercado y en dónde tenemos básicamente que apuntar nuestros cañones para hacer inversiones. Nuestro objetivo básicamente es tratar de que la innovación abierta como
como teoría se termine convirtiendo en algo que sea una realidad y entonces poder compartir todo este tipo de datos a través de una serie de iniciativas propias y públicas. Muchas gracias. Nelson, quería volver a ti para preguntarte, yendo un poco más a lo concreto, ¿cómo Declara utiliza los analytics de información para conducir un mejor aprendizaje de los estudiantes? Sé que trabajan también en parte con gobiernos. ¿Cómo es que eso opera? Sacarle el mute. Si puedes sacarle el mute, creo que te recuperamos. Perfecto. Bueno, ojalá puedan ver el producto en la pantalla. Sí. Sí. Bueno, lo que hacemos nosotros pues es fácil, es simple en un lado, porque lo que hacemos son tres cosas. Primero, ayudamos a personas que creen colecciones de contenido. Por ejemplo, aquí hay una colección sobre el futuro del aprendizaje y el web 3.0, la red semántica. Entonces, yo tengo aquí una colección que es co-jurada con expertos a través de todo el mundo, con estudiantes de doctorado, etcétera, que tienen que ver con este tema del futuro del aprendizaje. Dentro de estas colecciones tenemos contenidos que se pueden integrar de cualquier parte de la web. Y lo que hacemos con estos contenidos es que te dejamos empezar a marcar dentro del contenido y crear conversaciones con colegas que puedan empezar a trabajar juntos. Entonces, a través de esta interacción, la curación de contenido, la colaboración dentro del texto o dentro del video, lo que hacemos es recoger cantidades de datos para dar un peso de dos cosas. ¿Cuál es el carácter de tu enganche, el carácter de tu interacción en temas que te interesan? Neurociencia, startups, educación, desarrollo de docentes, lo que sea. Número uno, ¿cuál es el carácter de la interacción? Y número dos, ¿cuál es el impacto de tu actividad? Si, por ejemplo, yo empiezo a escribir sobre inversiones en innovación educativas en Latinoamérica y ustedes, mis colegas, me empiezan a seguir, mi reputación, la analítica de mi reputación va a subir, va a crecer porque ustedes son expertos. Entonces, ese cruce del carácter de mi enganche, de mi interacción y el impacto que mi actividad, mi curación y mi colaboración tiene, se cruzan para dar lo que son estas métricas que ahora ven en mi perfil. Tenemos unas métricas que cruzan esas dos cosas, enganche e impacto en los temas que yo estoy trabajando. Y lo que tenemos es, a través de cada perfil, tenemos una ontología dinámica que nos da estos pesos, y a través de estos pesos es en la forma que podemos empezar a analizar los temas donde yo tengo el más impacto, y también podemos recomendar en esta forma muy orgánica los contenidos, las personas y la interacción que es más apropiada para mí. Entonces, esa es la forma en que usamos lo que es interacción informal, social, colaborativa y curativa para lograr entender cuál es el carácter de mi interacción, cuál es el impacto de mi influencia, y a través de eso darme estas analíticas, y a través de esas analíticas darme los contenidos, los expertos que yo necesito. Entonces estamos dejando un poco la búsqueda para llegar al descubrimiento y acelerar el conocimiento y el aprendizaje en forma muy aplicada, ¿no? O sea, hablamos mucho más del apoyo al desempeño que a un aprendizaje formal. Perfecto, genial, muy interesante. Rodrigo, cómo hace Globant en sus estructuras? ¿O tenés algún ejemplo que puedas comentar, ¿no? De alguna solución que haya creado para un cliente en el que el uso de Analytics haya conducido a mejores resultados
en el desempeño del proyecto, en el aprendizaje, obviamente, pero ¿lo aplican a nivel corporativo? ¿No lo aplican? ¿Es algo que han trabajado en ese tipo de proyectos? Sí, nosotros hemos estado involucrados con proyectos con empresas que proveen servicios de educación, donde básicamente existe la necesidad de establecer métricas para ciertos aspectos del proceso de educación. Uno de ellos, por ejemplo, y que siempre se menciona, es la tasa de deserción de estudiantes. Entonces, ¿cómo identificar de manera temprana, a través de el análisis de datos, qué estudiantes son propensos a terminar o a no completar un curso específico? Detrás de esto, obviamente, está la parte tecnológica, donde nosotros tenemos que entrar a mirar, uno, las fuentes de datos, la calidad de los datos, cómo vamos a extraer esos datos, cómo vamos a manipularlos, qué tanto de esos datos se pueden utilizar, porque pues obviamente no todo es propenso a utilizarse por temas de privacidad o por temas de calidad de datos. Y sobre esa información nosotros hemos tenido que realizar análisis para establecer conductas y establecer patrones sobre esos datos y sacar conclusiones sobre esa información y empezar a aplicar procesos de tecnología. Para nosotros, a ver, ha sido también un proceso un poco de descubrimiento, porque no teníamos como mucha experiencia en la parte de proyectos de educación, pero nos hemos dado cuenta que a través del uso de la parte de Data Science, uno, al encontrar patrones, los aplica sobre estructuras o requerimientos específicos, y eso permite para el área de la educación encontrar rápidamente respuestas a las preguntas que una empresa o una institución se pueden estar haciendo. Entonces, para nosotros el tema de generar información o generar resultados en relación a establecer quiénes o qué estudiantes pueden salir o no terminar un curso específico, nos ha resultado bastante desafiante, ha sido desafiante realmente el proceso, y nos ha llevado también a encontrar otras métricas en las cuales nos hemos dado cuenta que podemos enfocar o podemos recomendar, digamos, a la empresa particular enfocar sus objetivos para enfocarse específicamente en los estudiantes, o sea, no en grupos de estudiantes como estrategia de educación, sino en las personas particularmente, y cómo ayudarle a cada uno de ellos en su proceso educativo y lograr que terminen una materia específica, un curso específico, que generalmente, para el caso del proyecto en el que estamos haciendo, son cursos online. Entonces, nada, es un esfuerzo conjunto entre la empresa que brinda los elementos de educación y la parte de tecnología, para establecer los canales necesarios, las estructuras necesarias y los procedimientos adecuados, tanto en la parte de tecnología como en Data Science, para llegar a un objetivo específico y poder catalogar a los estudiantes en ciertos grupos y poderles brindar de la mejor manera las estrategias y las recomendaciones para cada uno de ellos. Me imagino, solo como follow-up de la pregunta, que una cosa son los analytics, pero después las instituciones tienen que reaccionar con las estrategias adecuadas, porque podemos hacer los analytics, pero si no se toman las medidas adecuadas, y eso no sé si surge de los analytics o no. ¿Qué piensan ustedes? ¿Surge de los analytics qué medidas tomar, o depende más de la cultura de la institución o de la organización académica? Es abierto a todos. Nelson, también, si querés opinar. Voy, tal vez. Definitivamente nace, o sea, los analytics y los datos considero que están, incluso posiblemente estos son muchos argumentos que se han venido construyendo en el tiempo, pero tal vez el mayor reto que vemos en la educación, inclusive dentro de Google, desde el equipo de Google Education, lo que somos es un habilitador de tecnología. Entonces, lo que siempre decimos es: tecnología sobra y está tan dispuesta como nosotros decimos, inclusive para integradores de tecnología que quieran crear soluciones basadas en las 3 etapas, posiblemente post-comportamiento y todo ese entendimiento de la audiencia a la que va dirigido un contenido,
ese tema de interacción actual, de cómo los estudiantes o las personas viven e interactúan con algo y cómo podemos dar continuidad para generar esa sostenibilidad de que terminen sus estudios. Entonces, en esos 3 ciclos considero que datos hay. El reto que mayormente nos encontramos es los datos están gritándonos incluso muchas veces y diciéndonos implementa tan siquiera una notificación. O sea, tan solo construye una notificación que dé continuidad a un hecho que nos reflejó los datos. Sin embargo, entramos en un ciclo de convencimiento y de trabajo de una palabra que pues a algunos les puede encantar, a mí me molesta cuando estoy en este tema de paneles decirlo, pero es un tema de la cultura de la organización y de cómo incidimos en el comportamiento para que plataformas inclusive como lo que Nelson nos muestra, no solo sea un interesante contenedor, sino un elemento dinámico que genere interacción en las audiencias y en la educación. Mariano. En realidad, a ver, los datos, o sea, yo coincido en varios puntos con diferentes cosas que dijeron cada uno. Creo que los datos están y los datos estuvieron siempre. Quizás lo que hay ahora es una mayor capacidad de granularización, una mayor capacidad de entendimiento y de análisis de los datos. Los datos por sí solos no nos van a servir de nada si no tenemos atrás una voluntad de saber hacia dónde estamos yendo o qué es lo que queremos hacer con esos datos. Entonces, una vez que sabemos qué es lo que queremos hacer con esos datos, la cantidad de data scientists y la cantidad de herramientas que nos permiten ahora manejar estos volúmenes gigantescos de datos están a la mano de casi todos. ¿Okay? Lo único que hace falta es un poco de ganas y de saber hacia dónde apuntar. Y yo creo que hoy en día los 3 pilares para la educación o para el uso de Big Data en educación están primero en los alumnos. Yo creo que la parte básica de los alumnos primero es no solo ayudar a que completen sus carreras, sino ayudarlos en lo que justo hablábamos hoy antes en un panel, en ayudarlos a encontrar cuál es su verdadera vocación y que no sigan eligiendo carreras por ser carreras tradicionales y que únicamente lo que hacen es asegurarles un trabajo. Después, por otro lado, lo que sí hay es una capacidad de análisis de contenidos, sobre qué contenidos son verdaderamente relevantes y qué contenidos pueden ser mejor aprovechados por un alumno y no por otro. O sea, si estamos hablando de personalización de la educación, creo que con la cantidad gigantesca de contenidos que hay, si no somos capaces de encontrar los mejores contenidos y ofrecérselos de una manera clara a los alumnos en base a su comportamiento, etcétera, etcétera, estamos haciendo algo mal. Y finalmente, creo que en educación, no sé en el resto del mundo, pero sí creo que en nuestra región lo que hace falta es analizar la inversión. O sea, no puede ser que se hagan inversiones monstruosas por parte de los estados que después terminan en la nada. No sé, programas en mi país, o sea, programas en Argentina en los cuales se montaban o se enviaban PCs a lugares donde no había luz. Universidades monstruosas de tamaño en Brasil que no tenían ni siquiera cantidad de profesores como para enseñar. Entonces, con la cantidad de problemas que tenemos en la región, no usar Big Data para saber en dónde invertir y cuáles son las profesiones del futuro y saber cuáles son los problemas para poder capacitar a los maestros, creo que estaríamos fallando. Entonces creo que tendríamos que apuntar ahí a dónde hacer las inversiones, porque la plata evidentemente está, cómo podemos ayudar al alumno a que encuentre su vocación y que pueda completar su carrera, y qué contenidos ayudan a que, como decía él, no sean únicamente un repositorio de datos que yo entro y leo, sino que disparen interacciones, que disparen conversaciones, que disparen pensamientos críticos, que disparen algo que te permita a vos construir cosas nuevas sobre contenido preexistente, ¿no? Totalmente. Nelson, ¿qué puedes decir respecto a un poco a lo que estaba comentando Mariano? Perfecto, sí, el analizar los datos para que las inversiones y sobre todo las inversiones de multilaterales o de diferentes gobiernos sean bien enfocadas. ¿Qué predisposición ves a ese tipo de cosas y realmente se le puede mostrar claramente a los gobiernos cómo cambiar ese impacto? Son supremamente importantes porque el BID ya nos ha mostrado a través de evaluaciones muy rigurosas que no ha habido ningún impacto en la inversión en tecnología educativa a través de Latinoamérica.
Sé que hay algunas cosas nuevas que están mostrando algún impacto, pero desde el punto de vista del BID, lo que se está haciendo con inversiones en tecnología educativa son oportunidades para tomar fotos cuando entregamos una tableta a un niño y se está sonriendo y podemos poner eso en una campaña, sea corporativa o política. Entonces tenemos que ser muy honestos. Estas inversiones son para mercadeo de una agenda personal o institucional, o verdaderamente son para dar el poder a personas que necesitan de estas tecnologías algo para el aprendizaje. Entonces, primero, ¿cuáles son las metas? Y tenemos que ser muy rigurosos en la disciplina, en medir el impacto que tenemos, y yo creo que el BID ha sido supremamente útil en esto. Segundo, yo creo que es muy importante analizar el modelo de aprendizaje que estamos apoyando, porque yo he tenido el privilegio de estar en colegios por todo el mundo, viendo a ver cómo se está usando la tecnología. Declara se está usando en México, en Puerto Rico, en Singapur, en Australia, por todos los Estados Unidos, y me da a veces un infarto cuando entro a un aula y veo que las computadoras y análisis de datos y cantidades de sistemas se están usando como máquinas de escribir de hace 60 años. Entonces, si el modelo pedagógico no cambia, si solo lo que estamos haciendo es apoyando un modelo que tiene 200 años con nuevas tecnologías, estamos botando la plata y estamos botando la tecnología que tenemos a mano. Entonces, tenemos que cambiar también la visión del modelo pedagógico. ¿Qué tiene que ver Big Data con constructivismo o con conectivismo, como dice George Siemens? Tenemos que analizar qué tipos de modelos pedagógicos, qué tipos de modelos de desarrollo cognitivo nos ayudan estas tecnologías a avanzar. Y esa es la meta, y acaba de decirlo mi colega. Tenemos que ver cuál es esa meta, cuál es la visión del aprendizaje, y después, y solamente después, preguntarnos cómo puede un dispositivo móvil, análisis de datos, etcétera, ayudar a esa visión pedagógica, y cómo vamos a medir eso para ver si pasó o no y cómo podemos cambiarlo. Eso es muy diferente a tomarle una foto a alguien entregando una tableta a un niño para poder hacer mercadeo, y hacer mercadeo dentro del contexto de un modelo pedagógico que tiene 200 años. Creo, perdón, si puedo rescatar una frase que había dicho Greg Alpert hoy, era "Getting just hardware into the classroom makes no sense without software and engagement". Y creo que eso tiene que ver con el paradigma de cambio de un modelo educativo. El problema es cómo motivás, o sea, nosotros hablamos siempre de los alumnos, pero cómo motivás a un profesor o a un maestro. Cuando giro así, no salvo el micrófono, ¿no? Okay. Okay. ¿Cómo motivás a un maestro que está enseñando hace 20 años o hace 30 años y que de golpe ve que largan programas tecnológicos en las escuelas y no sabe si va a perder su trabajo? ¿Cómo lográs ese tipo de cosas? Bueno, ese tipo de cosas, hoy también a la mañana estuvo hablando Valmir Pereira de MindLab en el mismo panel con Greg, y justamente lo que ellos decían es que cuando mostraban que los juegos y las metodologías de juegos que tenían una metodología pedagógica atrás, alteraba la dinámica en el aula, que los alumnos no veían al profesor como una cosa distante, sino que se enganchaban con el profesor y tenían una interacción, producía realmente efectos muy diferentes, y que además eso hacía que mejoraran en otras materias los alumnos. Y por otro lado también, que no sé si lo dijo hoy, pero lo dijo en otra instancia que he conversado con él, también reducía situaciones de violencia o de mal comportamiento en las aulas, en los colegios, para que el aprendizaje se produzca de manera más pacífica y más activa y participativa por parte de los alumnos. Todo esto es muy lindo, y todo esto es el lado positivo del análisis de datos y de qué hacemos después con eso. Yo interpreto Big Data como la capacidad de analizar grandes cantidades de datos para responder a preguntas muy precisas y concretas. Pero esa gran cantidad de datos, en muchos lados o para muchos actores, les da un poco de miedo, porque dicen, bueno,
estoy recolectando datos de niños, estoy recolectando datos de profesores. Un profesor va a decir, me voy a quedar sin trabajo, se van a dar cuenta que otros profesores están más capacitados que yo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué piensan ustedes o cómo, como emprendedores o como empresas que trabajan con Big Data, tratan la privacidad de la información y hasta dónde, quién define cuándo está usado para el bien y cuándo puede ser usado para el mal? ¿Quién quiere tomar la pregunta al margen ¿Quién quiere de la empezar al margen de...? Andrés es todo un reto porque ha sido nominado. he sido nominado. También nace otro, o sea, dentro de este reto casi que yo lo veo también desde un punto de vista incluso de implementación de soluciones, porque vemos que tenemos los datos, o sea, tenemos todo el tema de inteligencia de datos y cómo podemos tener acceso a creación y análisis de datos, pero tal vez uno de los retos principales es cómo hacemos delivery de ese análisis para generar acciones, interacción, soluciones, resultados. Y cuando empezamos incluso a hablar de cambios de paradigma de educación, llegamos a un punto muerto, llegamos al hoyo negro donde decimos, pues ya, vámonos para la casa porque no hay nada que hacer, digamos. Es como llegamos al punto de no hay nada que cambiar, es un problema cultural. Y es más bien donde en el tema de privacidad y en el tema de privacidad yo lo veo como una forma o como uno de los retos que tenemos que superar a través de la forma en que queremos enfrentar las soluciones para esto. Y me explico. Hay todo un mundo de plataformas tecnológicas que son hacia el consumidor y con esto me refiero a que hay un mundo, no sé cuántos son emprendedores acá que tienen una startup o una empresa o algo por el estilo. Bien, no, se había preguntado eso antes, entonces hay muchos. Y es ahí donde está el reto de que posiblemente muchas veces estamos enfrentando problemas desde una liga, desde unas peleas en las que nos va a tomar los próximos 10 o 15 años batallar a nivel de si es permisivo o no es permisivo realizar un cambio. Y es ahí donde yo creo que la forma de acelerar mucho de esta adopción es visualizándolo como soluciones que lleguen hacia las personas o individuos como consumidores y no como entes dentro de un gran engranaje de modelos educativos y de paradigmas que hay que cambiar. Entonces, la privacidad es un gran problema y tal vez como explico qué se refiere a un gran problema. Todos van a querer opinar, pelear y competir a nivel gubernamental, a nivel interno, local, país, gobierno y académico. Si intentamos enfocarnos en atacar el problema desde el punto de vista de cambiemos el paradigma y generemos permisión completa a las cosas. Y desde mi punto de vista, más bien lo que yo reto muchas veces a los emprendedores es cómo damos la vuelta un poco a esta disputa que va a haber por los próximos 10 años y empezamos a generar soluciones de consumo, soluciones de interacción, soluciones de acceso que permitan que el uso y acceso de los datos sea parte de una interacción con una plataforma, con una aplicación y no parte de un engranaje que va a cambiar todo el modelo educativo de una otra forma. Entonces, hay un reto que yo lo que considero es no debemos de enfrentarlo de frente, tristemente, que posiblemente a los argentinos les encantaría enfrentarlo así de frente. En Costa Rica nos encantaría dar 3 vueltas y después esperar a ver si alguien no se enoja y hacerlo democráticamente, pero no funciona. El reto es cómo generamos soluciones que comiencen a generar un movimiento en sí mismo. Y esto es inclusive una generación de comunidad, de interacción, que permite hacer permisivo el uso a través de la interacción con los individuos. Nelson, eres el segundo nominado. Perfecto. Bueno, yo creo que hay 2 preguntas diferentes aquí. Uno es el uso de los datos para el bien y la privacidad. El uso de los datos para el bien es algo supremamente importante porque, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con cientos de miles de docentes en los países que mencioné antes. Y lo que ha sido importante es que nosotros hemos podido usar estos datos para ayudar a los docentes a mejorar su práctica profesional. En Australia, por ejemplo, se está usando Declara para la implementación del nuevo currículo nacional, que es uno de los más innovadores y rigurosos del mundo. Pero no se está haciendo allá lo que se está haciendo aquí en los Estados Unidos con el Common Core State Standards, el nuevo currículo nacional bueno, no nacional, pero es complicado de los estados aquí en el país. Porque aquí lo que se está haciendo es se está castigando
a los docentes si no hacen las cosas exactamente como los gobiernos quieren. En Australia hicieron lo opuesto. Es una plataforma de innovación abierta donde Declara deja que la interacción entre los docentes genere innovaciones pedagógicas basadas en el nuevo currículo. Y ahí los docentes ven que los patrones que estamos detectando, los datos que surgen de su misma interacción se está usando para ayudarles a entender dónde están los expertos en el país, cuáles son las mejores y próximas prácticas que les van a ayudar a implementar este currículo. Entonces, a través de eso vemos que ellos acogen a los datos Big Data porque ven que los están ayudando, mientras aquí en los Estados Unidos, desafortunadamente, algunas instituciones han usado los mismos datos para castigar, para amenazar en algunas formas a los docentes. Entonces, el buen uso de los datos tiene que ser para el mejoramiento del desempeño y el comportamiento profesional. En términos de privacidad, para nosotros es algo muy importante y estamos innovando formas en las cuales nuestros usuarios pueden ser los dueños de sus mismos datos. Nosotros tenemos un concepto que llamamos la gráfica cognitiva, que es un perfil del usuario que nos deja llevar toda la interacción que ellos crean a través de esta curación colaborativa. Y para nosotros es muy importante que cada usuario sea el dueño de su perfil y el dueño de sus datos. Y que ellos puedan hacer lo que quieran con ellos y prender y apagar, ocultar cualquier cosa que ellos quieran. Entonces, para nosotros esto es como tener una maleta de datos de aprendizaje que los va a seguir por toda la vida. Y como tenemos una plataforma abierta al consumidor que es gratis y que cualquier persona puede llevar, para nosotros queremos que cada persona tenga un perfil que lo siga desde el bachillerato a la universidad, a la primera compañía, a la tercera compañía, a la segunda carrera, para que tengamos una liga de su aprendizaje a través de toda la vida, una identidad de aprendizaje que cada persona pueda llevar ellos mismos. Y por supuesto, esto es muy sensible y entonces tenemos que darle al usuario el poder de poder manejar esos datos como ellos quieran, como por ejemplo en los electronic medical records, ¿no? Las cuentas de médicas que se están generando en algunos países, igualmente sea del usuario. Entonces ahí tenemos que innovar un poco en la portabilidad de los datos, la federación de los datos a través de sistemas para que pongamos el usuario al centro, no los intereses de Declara, no los intereses de una política de datos nacionales, sino el usuario. Y yo creo que ahí tenemos que empezar a innovar y empezar a preguntarnos cuáles son los derechos humanos de los datos, los derechos humanos digitales de cada usuario en un mundo que tiene estas características. ¿Pueden prender el micrófono de Mariano? ¿No? ¿Sí? Ahí está. No, ahora sí. ¿Viste? Sí. No, o sea, yo no puedo estar más de acuerdo que con lo que dice Nelson. La verdad es que, a ver, para nosotros, o sea, esto más allá de una política de Guaira y nosotros hacemos un análisis de privacidad y un análisis de temas legales en cada startup que invertimos. Nosotros desde Telefónica mismo y desde Open Future tenemos la teoría de que los datos deben ser personales, deben ser completamente personales y tienen que ser completamente agnósticos en cuanto a poder seguirte a vos sin importar en qué plataforma estés, sin importar si uses a Telefónica, si uses a un proveedor OTT como puede ser un Google, si uses un servicio como los que hace Declara. Tus datos tienen que ser personales. La realidad es que son datos demasiado sensibles que por un lado ayudan mucho, porque son los que nos permiten analizar cómo ayudás a un joven, por ejemplo, para poner los casos de antes, cómo encontrás a alguien que encuentre su vocación, cómo ayudás a alguien a que encuentre su vocación, o cómo ayudás a un maestro a que sea mejor en su trabajo. Al mismo tiempo podés usar para castigar al maestro, lo podés usar para perseguir al alumno y hacer lo que estudie más.
pero la realidad es que esos datos deben estar protegidos de la misma manera que existen regulaciones para otras industrias. Hay básicamente 3 industrias, o sea, esto saliendo un poco del mercado puramente de emprendedurismo. Hay 3 industrias que son las más duras en cuanto a datos: la industria de las telcos, la industria de salud y la industria financiera. Yo creo que en educación debería haber una regulación bastante fuerte sobre qué tipo de uso se puede hacer de los datos, y que esos datos puedan ser decididos a compartir o no por el dueño de los datos, que en este caso puede ser un alumno, un profesor o una institución educativa, pero hay empresas que viven de los datos y del perfilado de las personas para vender publicidad, y entonces es muy difícil que una empresa que vive de eso entre en un mercado como el mercado educativo, o que haga productos para el mercado educativo. Entonces la realidad es, estamos en un proceso, en un momento en el cual todavía no se llegó a una regulación, la cual va a tener que llegar en algún momento. O sea, el Big Data es maravilloso, pero mal usado te puede servir para perfilarte demasiado o para castigarte a largo plazo. Y eso, de alguna manera yo considero que eso puede definir el éxito o el fracaso de una solución. El no utilizar los datos correctamente, el no tener una política de privacidad, puede llegar a hacer que los usuarios no confíen en ese tipo de soluciones, no den el potencial que pueden dar sobre esas soluciones, y que los datos se dañen durante todo el proceso y todo el análisis que se puede estar realizando. Entonces ahí, digamos, de toda esta discusión, uno ve que hay un lado, obviamente la parte de tecnología, pero también hay un lado de cultura, así no te gusta mucho la palabra, Andrés, pero digamos, y de cambio de paradigma, una parte ética, donde no todo es económico, no todo es simple inversión, sino que hay una parte humana que tenemos que considerar. El hecho de que castiguen a una persona por un resultado, por no estar alineado a una política de Estado, hace que ese tipo de soluciones no sean correctas, o que no tengan su aplicación de la manera como deberían aplicarse. Entonces, conceptos como entrar a una institución educativa con una visión económica, o la visión de sacar dinero o de vender esos datos a empresas o a industrias, hace que el espíritu, pues, de las soluciones de Big Data dentro de la educación misma no sea el correcto, al no estar enfocados en basarse en cada persona para generar o para encontrar su vocación, sino para sacar provecho económico de ese tipo de cosas. Andrés, me veo obligada a preguntarte, dado que Google es la empresa a la que todo el mundo tiene como cierto resquemor con estas cosas, si bien todos usamos y dependemos de Google para muchas cosas, con lo cual personalmente estoy feliz, ninguna queja, pero me veo obligada a preguntarte, ¿podemos traer algo de calma o de más transparencia o calma a la situación de la preocupación de la privacidad de los datos? Claro. ¿Podemos traer más calma? Gran pregunta. Definitivamente, inclusive, pues entendemos que empresas como Google, que trabajamos muy basado, digamos, en el análisis de los datos y en cómo generar resultados a través de todos los datos que se analizan. En el mundo de la educación, digamos, dentro de nuestro equipo de Google Education y todas las dinámicas, digamos, que trabajamos en soluciones, desde el pilar del desarrollo de los productos que trabajamos, nos enfocamos más en crear una plataforma que permita la colaboración y el acceso, y más bien la usabilidad de crear soluciones, y no necesariamente basarnos en la interacción o en la captura de esos datos como para generar ningún tipo de plataforma o de generación de contenido propio y demás, sino más bien como crear, decimos nosotros, el fundamento a través del cual la educación, las instituciones educativas e inclusive pues todo el entorno pueda desarrollar sus propias soluciones y generar valor a sus estudiantes y a sus profesores a través tanto de nuestras plataformas colaborativas de Google Apps for Education y de todo el tema de nuestras plataformas de Drive y demás.
Entonces, desde ahí, desde Google, para nosotros, en el entorno de la educación, más que pensar inclusive en el tema de cómo extraer para generar soluciones, más bien es cómo generamos una plataforma que otros integradores puedan usar para poder desarrollar soluciones que dinamicen la educación, colaborar mejor, comunicarse más rápido y generar soluciones de valor para los estudiantes mucho más rápido. Perdón, ¿no? Un poco siguiendo lo que dice él. Yo creo que soluciones como las de Declara o soluciones incluso como las que vimos acá con otros emprendedores en las cuales hay un pago, o sea, y hay un modelo sostenible de negocios arriba de eso, es mucho más interesante que soluciones que son gratuitas. A mí una solución que es gratuita y que tiene que ver con educación, yo entiendo que es interesante para todos, pero el producto sos vos, obviamente, entonces, sinceramente, no es algo, o sea, yo no estaba pensando en Google cuando dije de empresas que viven de la publicidad online, pero lo que sí creo es que yo prefiero, y por eso me gusta el concepto de Do4Me, me gusta que se generen startups y empresas que son sostenibles con un modelo de negocio que vaya más allá de el uso de los datos para la venta de publicidad o del uso de datos para venta de terceros, como había dicho Nelson antes. ¿Okay? Hay soluciones que son pagas que te permiten de alguna manera trabajar sobre eso y hacen que no pierdas vos la confianza sobre la tecnología, que es el problema que nos vamos a enfrentar en Latinoamérica. No sé cuántos escucharon esa frase anteriormente, pero cuando algo es gratis, el producto son ustedes. El producto sos vos, sí. El producto sos vos. Vos en argentino, ¿no? Pero bueno. O sea, en español correcto. Tengo una pregunta de la audiencia para Nelson y Andrés Hernández. ¿Cómo se podría apalancar el poder de Big Data para cambiar el paradigma anticuado de la evaluación en la educación? Buenísima pregunta. Y para nosotros, tenemos que declarar y la funcionalidad de colaboración, de curación de contenidos colaborativa, puede ser un modelo nuevo de la evaluación formativa, porque nosotros podemos, a través de nuestra analítica, entender, como dije antes, el cruce del carácter de tu enganche. Y nunca puedo traducir esta palabra en inglés, engagement, ¿no? Engagement, compromiso. Carácter de tu enganche. Porque, ¿saben? El engagement, el enganche, el compromiso, es un precursor supremamente importante del aprendizaje profundo. Entonces, si podemos medir en tiempo real el carácter de tu engagement, de tu enganche, y podemos medir el impacto que tú tienes en la comunidad que también le importa los temas que a ti te importan, impacto, ese es si hay un precursor, hay un postcursor, no sé si esa es una palabra, pero son como los dos lados del aprendizaje profundo. Estoy bien comprometido, como comprometido aprendí, y como aprendí tengo un impacto. Poder medir esas dos cosas a través de Big Data, para mí es una de las formas más interesantes de evaluar el aprendizaje en forma formativa, no sumativa, en tiempo real y en forma que pone al aprendiz en el centro de todo el análisis. No los estándares de Australia, los Estados Unidos, no la personalidad del profesor o de la institución, sino poner al aprendiz en el centro de ese análisis y medir estas dos cosas. Para mí me parece que puede romper un poco el paradigma de la evaluación y empezar a darnos lo que todos queremos, que es cómo podemos diferenciar o personalizar el aprendizaje, pero en tiempo real, ahora mismo. ¿Cómo puedo entender lo que está pasando con Nelson cuando está tratando de aprender algo sobre inteligencia artificial y qué le podemos dar a las 2 de la tarde, que es diferente de lo que les dimos a las 7 de la mañana? Entonces, estamos empezando a entender cómo hacer eso en Declara, no somos los únicos, pero eso me parece algo fascinante, cómo podemos personalizar a través del entendimiento de lo que está pasando con un aprendiz en tiempo real y en forma formativa a través de la curación colaborativa de contenidos y de colecciones. No, súper de acuerdo, y definitivamente nace, o sea, el Big Data y todo el tema de tecnología en la educación lo hemos venido usando en mucha parte como el tema de los MOOCs, o sea, de simplemente integradores de contenido,
Y tal vez el mayor reto que tenemos es cómo empezamos a integrarlo desde el carácter de los individuos que están aprendiendo. Tal vez un reto para emprendedor, digamos, un reto para las startups y los que están creando productos, es cómo empezamos más que a crear qué es, o sea, la plataforma final del qué voy a consumir, de cómo me suscribo y consumo un curso, cómo comienzo a entender de esta forma colaborativa desde los principios quién y por qué esa persona va a tener mucho más valor de colaborar a través de una plataforma, generar interacciones de valor y cómo incentivo esa colaboración y esas interacciones son parte del fundamento de una mejor evaluación. Las evaluaciones hoy en día, como todos sabemos, se basan mucho en las hipótesis o creencias de si capturo o no contenido, si memorizo o no, o las hipótesis inclusive de los mismos maestros, o sea, como de la hipótesis de qué es aprender para alguien o qué no es aprender para alguien. El reto es cómo rompemos ese esquema un poco y a través de las plataformas de tecnología perfilamos mejor el entendimiento de los individuos, generamos mucho mayor engagement, diría Nelson, a través del entendimiento de esos valores de los individuos, y cuando encontramos este valor entre que la persona está conectada con el contenido, pero además de eso hay momentos de conexión, cómo lo consumo en la mañana, cómo lo consumo en la tarde, cómo lo consumo por geografías, cómo lo identifico y lo aplico desde mis entornos, y eso es la Big Data lo que nos puede dar ese entendimiento más profundo de cómo logramos hacer que los individuos ya dejen de simplemente ver contenido, sino interactuar con él. Y a través de esa interacción nosotros poder evaluar de mejores formas ese desarrollo profesional y ese desarrollo personal que los habilita para resolver problemas. E inclusive llegar a esa medición de esas habilidades que dimos para resolver problemas y cómo resolvimos problemas en el tiempo. Creo que hay la ventana de oportunidad del Big Data, inclusive de todo el tema de educación en línea, se ha resumido por los últimos 2 años posiblemente a crear qué es. Y es donde empezamos a ver 70 MOOCs con distintos tipos de contenido, pero muy pocos con un descubrimiento profundo del individuo, de las interacciones y de cómo medir las habilidades que generan resultados. Muchísimas gracias. Hay algunas preguntas más de la audiencia, pero ya se nos acabó el tiempo. Han despertado cierta curiosidad con el tema de la privacidad de los datos, qué se puede hacer, los datos usados para el bien y no para el mal. Faltó el chan, chan, chan. Pero fundamentalmente agradecerles a todos su participación. Este fue un panel blended, así que muchas gracias, Nelson, por participar y seguramente en un break o más tarde puedan volver a hacerle algunas preguntas a algunos de los emprendedores. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias.